Buenos días. Buenos días. El Señor les bendiga grandemente en este día, familia. ¿Y cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien, pues gracias a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con un tema relacionado a las decisiones. Pero en este caso hablaremos de decisiones que transforman nuestra vida, nuestra alma, decisiones que nos dan una identidad y que traen propósito a nuestro ser, a nuestra vida. Y es importante poder entender que el hombre, la mujer, con cada pequeña decisión que va tomando en su vida, va construyendo un futuro, un destino. Decía un pastor que el hombre no tiene el control en absoluto de todas las cosas que puedan pasar en su vida, pero de lo que sí tiene control, y un control absoluto, es de tomar buenas decisiones. En eso sí tenemos un control total. Las decisiones sí nos pertenecen, pero también es consecuencias de esas decisiones. Es por eso que tenemos que ser sabios. Y bueno, hoy veremos una historia de una mujer que decidió hacer las cosas diferentes. Una mujer que no era del pueblo de Dios, pero que tomó las decisiones correctas. Y esas decisiones fueron de bendición para su vida y para sus generaciones, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Tan es así que de esta mujer nace el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. El nombre de esta mujer es Ruth. En Ruth vamos a encontrar una mujer que decidió dejar su pasado para seguir su destino bajo la voluntad de Dios. Así que vamos a buscar nuestro pasaje que vamos a ver hoy. Es el libro de Ruth, como lo comenté, capítulo 1, versículo del 1 al 16. Ruth, capítulo 1, del 1 al 16. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para la lectura. Ustedes acompáñenme también siguiendo el pasaje. Y dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, porque oyó que el Señor había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser sus maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se va
se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo, y a donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra expuesta hoy aquí, que hables a nuestros corazones, Señor, que a través de esta historia, Señor, puedas tú tocar nuestro corazón y puedas quitarnos ese velo de los ojos para entender lo que hoy tú nos quieres hablar. Te pedimos, Señor, que permanezcas tú con nosotros durante este servicio y predicación, porque, Padre, hoy estamos aquí solamente, Padre, por tu gracia y por tu amor. Así que bendice tu palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos sentamos. Decidiendo nuestra nueva identidad. Ese es el nombre de la predicación para los que anotan. Decidiendo nuestra nueva identidad. Mira, las Escrituras nos muestran ejemplos claros de hombres y mujeres que a lo largo de su vida han tomado malas decisiones. Pero por otro lado también nos muestra a hombres y mujeres que han tomado buenas decisiones en su vida. Algunos confiaron en lo que sus ojos veían, se dejaron guiar por lo que el mundo les decía, por sus circunstancias, pero algunos otros del lado opuesto confiaron en Dios, tuvieron fe en Él, aunque sus circunstancias no eran las mejores. Hoy veremos el ejemplo de Ruth, una mujer llena de fe, la cual vivió 700 años después de Lot. ¿Recuerdas a Lot, el sobrino de Abraham? Lo vimos el domingo pasado. Esta mujer, Ruth, una mujer de descendencia moabita, la cual venía de una familia, a diferencia de ella, que había defraudado a Dios, una familia que había pecado, que había hecho malas cosas, que había caminado por este mundo de pecado y que habían corrompido su alma. Esto porque esta familia no había cuidado su entorno, no había cuidado con las personas que se relacionaban. Y bueno, ¿de qué familia estamos hablando? Sí, de la familia de Lot. De la familia de Lot. Ruth era moabita y era descendiente de uno de los hijos de las hijas de Lot. Mira, si me acompañas, vamos allá a Génesis 19, 36, 37 para recordar un poco. Génesis 19, capítulo 36 al 37. Dice así: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Te acuerdas de la historia? Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los de Amón hasta el día de hoy. Entonces, fíjate, los moabitas y amonitas eran descendientes de los hijos de las hijas de Lot. Recuerda la historia, estas hijas que se metieron con su padre. Y estos hombres y esta descendencia al final se convirtieron en enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Si me acompañas a Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahí adelantito en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Fíjate, ahí en las Crónicas de los Reyes dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era del pueblo de Israel. Entonces, los moabitas y amonitas, que eran los hijos de las hijas de Lot, aquellas mujeres que se metieron con su padre, llegaron a ser enemigos del pueblo de Israel. Entonces, si te das cuenta, la decisión que tomó Lot, 700 años después, siguió teniendo una descendencia inmoral, una descendencia que al final se convirtió en enemigos de Dios. Sus hijas no se quedó solamente en la muerte de la esposa de Lot, las consecuencias de sus malas decisiones, no se quedó solamente en esa corrupción moral que tuvieron sus hijas, sino que de ahí todos sus descendientes siguieron un camino incorrecto. Y bueno, ¿cómo
cómo se empalma esta historia de Lot con la historia de Ruth, es lo que vamos a ver hoy. Ahora sí regresamos ahí a Ruth, a nuestro pasaje de hoy, Ruth capítulo 1, del 1 al 3. Fíjate, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, dice que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y los hijos suyos. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y fíjate lo que dice el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces, fíjate, Belén, que menciona ahí el capítulo 1, el nombre de Belén quiere decir casa de pan. Pero curiosamente hubo un tiempo en que en ese lugar, Belén, hubo juicio de parte de Dios, y dice la palabra que hubo hambre en la tierra, es decir, no había pan. Elimelech, que vivía en Belén, decide dejar su tierra prometida para ir a Moab, una nación que era enemiga de Israel. El error: Elimelech, como Lot, buscó la solución fuera del plan de Dios, confiando en su propio razonamiento y en su propio pensamiento. Entonces, Elimelech, en vez de resistir el juicio de Dios, la disciplina que Dios había traído a su pueblo, y en vez de haber querido permanecer ahí confiando en la voluntad de Dios, prefirió como Lot irse. Prefirió como Lot dejarse llevar por lo que sus ojos veían, el hambre, la pobreza de la ciudad, y decidió irse a una ciudad corrompida. Una ciudad de pecado, donde se estaban haciendo las cosas mal. Consecuencias, justamente lo leíamos ahí en el versículo 3, murió Elimelech, pero fíjate lo que dice el 4. Dice, habla de sus hijos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre del otro era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pero el versículo 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Las consecuencias, la muerte no solamente del esposo, sino de los 2 hijos. Muchas veces el hombre piensa que vivir fuera de la voluntad de Dios no traerá consecuencias. Elimelech no pidió consejo, solo tomó sus propias decisiones y llevó a su familia a vivir a una tierra enemiga. Por otro lado, fíjate, los 2 hijos de Elimelech, Malón y Kelión, tomaron para sí mujeres moabitas. Esto para los israelitas estaba prohibido, casarse con mujeres que no fueran de su propia nación. Y es que no sé si has escuchado por ahí esta frase, ¿no? De que no te cases en yugo desigual. Esto de no te cases en yugo desigual no quiere decir que Dios sea racista, que Dios no quiera tu felicidad, no quiere decir que Dios haga menos a cierto tipo de personas, no. Dios no quiere que nos casemos en yugo desigual con alguien que no tenga el mismo Dios que nosotros tenemos, que es el único, que es Yahvé, el Señor de los ejércitos. Lo que pasa es que el Señor cuida de nosotros, porque Él sabe que si nosotros nos casamos en yugo desigual con alguien que no sea creyente, sabe que tarde o temprano esa persona nos va a empezar a alejar del plan de Dios, nos va a empezar a alejar de su presencia, de ir a la iglesia, y entonces nos va a empezar a adorar a sus dioses. Nos va a llevar a adorar a sus dioses. ¿Y cuáles son sus dioses? La fiesta, el alcohol, los vicios, la inmoralidad sexual y tantas cosas que podemos ver. Entonces, cuando Dios hace este llamado a su pueblo de no casarse con mujeres, que no tomaran mujeres para sí de otras naciones, y el mismo llamado que nos hace a nosotros de no casarnos con hombres o mujeres que no sean creyentes, lo hace por cuidar nuestros corazones, porque sabe que no nos conviene. Y justamente estos hijos de Elimelech y de Noemí no tomaron en cuenta lo que ellos sabían de Dios y se casan con mujeres moabitas. Y mira, yo sé que en la mente de Elimelech muy probablemente decía, bueno, oye, en Belén no hay comida, hay en toda la tierra hay hambruna, yo tengo que buscar el beneficio de mi familia. Y su decisión fue, pues me voy a donde sea. Oye,
¿A Moab? Sí. Oye, pero es tierra de pecado. No importa, lo importante es comer, ¿no? Muchas veces pensamos así, pero vemos los resultados, ¿no? Y bueno, ¿qué tendría de malo esto? Bueno, vimos las consecuencias. Y mira, aquí hay un punto importante. El problema con Elimelech es que ellos tenían las promesas de Dios. Ellos sabían que estaban viviendo una crisis alimentaria porque era juicio de Dios. Y era juicio de Dios porque la tierra de Israel se había desviado de adorar a Dios y andaba adorando a cualquier cosa que no era Dios. Entonces, este juicio que venía de la hambruna era un juicio que venía a su tierra. Ahí en Deuteronomio, no lo busques, Deuteronomio 4:29, dice ahí: mas si desde allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Justamente esta era una promesa que había dado Dios cuando había dado la profecía de que su pueblo se iba a desviar, que se iba a perder. Pero le dijo: pero si ustedes me buscan de todo su corazón, dice, me hallarán. Y si buscan de todo su corazón y de toda su alma, me encontrarán. Entonces, ¿cómo aplica esto a nuestra vida, Señor? Nosotros continuamente estamos cometiendo errores, continuamente nos equivocamos, pecamos, y va a venir disciplina a nuestra vida. Pero no debemos tomar las decisiones que tomó Elimelech, de pensar y solamente ver con nuestros ojos terrenales e ir y buscar en nuestras propias fuerzas la solución. Tenemos que esperar, y ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, tal cual como le dijo a Eva en el Edén, igual utilizó a Elimelech. Le decía otra vez que Satanás no cambia sus estrategias, son exactamente las mismas. A veces las disfraza, pero como le dijo a Eva en el Edén, lo mismo le dijo y le habló a la mente de Elimelech: con que Dios te dijo, ¿no? ¿Qué le dijo ahí en Génesis? Con que Dios te dijo: no comas del árbol que está del conocimiento del bien y del mal. Con que Dios te dijo, le dijo Satanás, ¿no? Y le dice: come, no morirás, ¿no? Y lo veamos en un video que les mandé por ahí. Muchas veces así Satanás nos dice, ¿no? Con que te vas a dejar de la voluntad de Dios, con que ya no quieres ir a la iglesia, no vayas, no morirás. Que si cambias de trabajo y ese trabajo a lo mejor te va a llevar a tener tentaciones de todo tipo, tómalo, no morirás. Que no te juntes con aquellas amistades que sabes bien que te van a llevar a pecar, que te van a alejar de la voluntad de Dios, de tu esposa, de tus hijos. No pasa nada, no morirás. Que si hay crisis económica y te alejas de tu ciudad, de tu hogar, de tu familia, no importa nada, no pasa nada, no morirás. Que si te alejas de tu iglesia y de la comunión con tus hermanos, no pasa nada, no morirás. Eso es lo que Satanás nos murmura al oído. Y ¿sabes qué es lo increíble? Que nosotros, aunque lo sabemos, seguimos comprándole la idea a Satanás. Seguimos creyéndole, pensando que no pasa nada. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y mira, así es como se relaciona la vida de Lot y Elimelech. No solo porque Ruth no era de Elimelech, moabita, descendiente de Lot, sino por las malas decisiones que ambos tomaron. La vida de Ruth, justamente aquí es donde va a ser ese contraste, ¿no? La vida de Ruth, una mujer que descendía de un linaje de pecado, de incesto, de corrupción moral, ahora era una mujer que estaba tomando una buena decisión. Estaba decidiendo dejar atrás su pasado, sus viejas costumbres, sus tradiciones, para servir al único Dios verdadero. Entonces, este siguiente punto, vamos a entrar ahora a ver la vida de Ruth. En este siguiente punto lo he titulado Decidiendo por fe. Decidiendo por fe. Y lo leíamos ahí, Ruth capítulo 1, versículo 16 al 18. Fíjate cómo, qué es lo que responde a Ruth. Dice: respondiendo Ruth dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Noemí, después de que muere Elimelech en Moab y sus hijos, se levanta de esa depresión y leíamos que decide regresar a su tierra. Toma a sus dos nueras y le dice, se levantan sus dos nueras con ella y le empiezan a acompañar, pero ella le dice, no vayan, y tenía razón lo que decía. Dice, ¿para qué me siguen si yo no les voy a poder dar hijos para que se casen con ustedes? Era una tradición en la antigüedad que si las nueras, los hijos se morían, las nueras seguían con la familia para entonces casarse cuando los otros hijos estuvieran más grandes. Entonces ella le dice, no tiene caso, dice, yo ya soy vieja, yo ya no les voy a poder dar hijos para que se casen con ellos. Entonces regrésense. Orfa, una de las nueras, dice, ok, y se fue. Ok, la dejó, le dio un beso y se fue. Pero Ruth, decidió seguirla. Y entonces es cuando viene esta frase tan conocida, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Y fíjate lo último que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Familia, la fe auténtica muchas veces requiere renuncia. Que renuncies a aquello que tal vez te gusta, pero que sabes que no es correcto. Aquello que tal vez has venido haciendo toda tu vida pasada, pero que hoy sabes que te ha alejado de la voluntad de Dios. Entonces, una fe auténtica debe ser así. Y Hebreos 8, no lo busques, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Una fe auténtica es como la fe de Abraham. El Señor se le presenta y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de tus padres, dice, a la casa, a la tierra que yo te mostraré. Fíjate, ahí no le dijo Dios a Abraham, te vas a ir a tal lugar y entonces vas a llegar y te van a recibir. No, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Lo más lógico que podemos pensar es decir, bueno, ok, te quiero obedecer a Dios, pero dime primero a dónde me llevas. Él no le dijo, él le dijo, en el camino, de alguna manera le dijo, te mostraré a dónde te llevaré. Eso es fe. Dejar tu comodidad, dejar tu ciudad, dejar la comodidad del trabajo, de las cosas materiales, para obedecer por fe. Y justamente es aquí donde vamos a mostrar cómo la vida de Ruth conlleva un paralelismo con nuestra vida, ya como creyentes, con tu vida y con mi vida. Fíjate, Ruth no era del pueblo de Dios, era de las naciones extranjeras, como tú y como yo. Nosotros no somos israelitas ni judíos, somos de naciones extranjeras. En la nación de Ruth había pecado, había mucha idolatría, las personas se hacían dioses de madera, de piedra, adoraban a dioses que no eran Dios. Hoy en nuestro país, nuestros estados, nuestras comunidades adoran a todos menos a Dios de la Biblia. Y nosotros vivíamos en un tiempo pasado. Pero hoy nosotros como Ruth hemos tomado la decisión de buscar y de seguir al Dios verdadero, al único Dios que dio su vida por ti y por mí, a Jesucristo el Señor. Él es el que murió en ese madero y Él es el que nos dio una nueva vida. Solamente, entonces Ruth, cuando decide dejar su vida pasada y buscar a Dios, ella iba camino a su redención, a su salvación. No solo de una situación física y social, porque a ella había quedado viuda y desamparada, pero ella iba más que buscando un camino de redención física y social, ella estaba buscando una redención espiritual, que su alma fuera sanada y salvada. Es por eso que en Ruth podemos ver ese retrato de nuestra nueva identidad. Mira, continuemos. En este punto, Ruth, adopción de una nueva identidad, así lo he titulado, Ruth, adopción de una nueva identidad. Hoy el creyente y discípulo de Cristo, como te decía, continuamente tomamos estas decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la nueva identidad que tenemos en Cristo. Hoy, como Ruth, cuando decide tomar esa nueva identidad, la identidad que tenía Noemí, su suegra, ella empezó a tomar decisiones conforme a su nueva identidad. La identidad
que tenía Noemí. Ella ya no se dejaba guiar por su propia vista o sus razonamientos, sino que en base a esa identidad como pueblo de Dios, como hija de Dios, empezó a caminar en su fe. Y esto es lo que vemos en Ruth, cuando ella decide tomar esta identidad y cuando dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Todo cambió para ella, todo cambió, su vida empezó a cambiar, y es lo que vamos a ver aquí en la historia de Ruth. Mira, cuando Ruth le expresa a Noemí que la va a seguir, no solamente estaba expresando el amor a su suegra, sino estaba expresando esa necesidad y ese deseo de vivir una vida diferente. Por eso dice: tu Dios será mi Dios. Mira ahí Efesios 4, 22, 24, si me acompañan. Efesios 4, versículo 22 al 24. Que Pablo dice a los Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado en Jesús, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros como Ruth hemos decidido despojarnos del viejo hombre. Nosotros como Ruth hemos seguido hoy el camino a una vida nueva. Hemos decidido dejar la nación a la que pertenecíamos, a este mundo caído, para tener una nueva nación en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nosotros caminamos en este mundo como extranjeros y peregrinos. No pertenecemos aquí. Hoy tenemos una nueva identidad. Un corazón humilde y trabajador. Eso es lo que vemos en Ruth. Si me acompañas ahora ahí al capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿cómo es que Ruth caminó hacia ese camino a la redención? Necesariamente Ruth necesitaba un corazón humilde. Necesariamente. Fíjate, ahí en el capítulo 2 de Ruth, del 1 al 3, dice: tenía Noemí un pariente, ellos ya habían llegado a Belén. Y dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Versículo 3: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Fíjate, Ruth pide permiso para ir a recoger espigas. Acuérdate que ella estaba desamparada junto con su suegra. Entonces, el recoger espigas era una labor para personas pobres y desamparadas. Es decir, ella no estaba yendo a cegar el campo, sino ella estaba yendo a recoger todo aquello que se les caía a los segadores para poderlo tomar, o sea, lo sobrante, lo que nadie se iba a regresar a recoger. Y dice que llegó al campo de Boz. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién era Boz? Como dice el texto, era pariente de Elimelech y dice que era un hombre rico. Pero aquí analicemos algo. ¿Por qué fue que Elimelech salió de Belén? Porque había escasez, ¿no? Leímos en el versículo 1 del capítulo 1 que había hambre, donde dice: en toda la tierra. Entonces, ¿por qué Elimelech decide salir y por qué Boz se decide quedar? Una hambruna no nada más es para la gente pobre, sino una hambruna, y dice hambre en toda la tierra, es para pobres y ricos. Todo se ve complicado. Pero ¿por qué Boz no salió? Vamos a ver, fue cuestión de fe. Fíjate, dice entonces: tuvo hambre en la tierra, y que Elimelech salió, pero Boz no sale. Fíjate, cuando Boz se queda en la tierra y Elimelech se va, lo que hizo Boz fue resistir la disciplina de Dios. Porque te decía que esa hambruna que hubo en Belén fue porque el pueblo del Señor se había ido tras sus dioses falsos. Y entonces vino esa hambruna. Pero ve la condición del corazón de Elimelech.
Él no quiso resistir la disciplina. Él dijo, no, yo mejor me voy, y no me importa si me voy a Moab, no me importa lo que haya allá en ese mundo de maldad. Pero vos decidió quedarse y resistir la disciplina del Señor. ¿Sabes? Muchas veces como creyentes, lo primero que hacemos ante una situación así, queremos huir de la disciplina. Pero la disciplina, lo he comentado acá, no es castigo, es un entrenamiento. Ese es el verdadero significado de la palabra. Cuando Dios nos pone en disciplina por algún error que hayamos cometido, esa es una muestra de amor. Nos está disciplinando, nos está entrenando para no volver a cometer los errores. Eso fue lo que pasó. Pero Elimelech no lo quiso resistir, no se disciplinó, pero vos sí. Y entonces hubo bendición. Acompáñame ahí Hebreos 12, 7 al 11. Fíjate ahí en Hebreos podemos ver por qué viene la disciplina de Dios. Dice, si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, dice, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, familia, hasta ahí. Vos permaneció como hijo, resistiendo la disciplina. Elimelech, que era igual de Belén, que también era de la nación de Israel, él no quiso y se fue. Entonces, por un lado vemos las consecuencias de alguien que no resistió la disciplina, y por otro lado vemos a vos, que él resistió. Y fíjate lo que va a pasar. Aquí cierro el paréntesis. Vimos que Ruth era de una nación extranjera, vimos que ella no pertenecía a Belén, a la tierra de Israel, pero ella se mantuvo en una posición de humildad. Ella sabía su condición de lugar en donde estaba, y dice el versículo 3, si regresamos ahí, dice el versículo 3 del capítulo 1, del capítulo 2, dice, fue pues llegando y espigó en el campo, dice, en pos de los segadores, es decir, ella iba detrás. Ella sabía que no podía cegar, solamente recoger los sobrantes. Entonces vemos que ella fue humilde, y esa situación, esa actitud de humildad hizo que hallara gracia delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el paralelo con nuestra vida? Ruth llega al campo de Boaz, el cual sería su pariente redentor, pero llegó con una actitud de sumisión, con una actitud de humildad. Lo único que tenemos que hacer para encontrar esa redención de nuestro Señor y poder salvar nuestra alma es humildad. Fíjate, Juan 6:44, no lo busques, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, nosotros llegamos a Cristo solamente por la voluntad de Dios. Dice que ninguno puede llegar a Cristo si el Padre no nos hubiera llevado. Pero, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Lo único que tenemos que hacer es tener humildad, ser humildes, humillarnos delante de Dios. Porque si no fuera así, no estamos diciendo que Noemí hizo obras para alcanzar esa gracia en los ojos de Dios. No, ella simplemente reconoció quién era, sabía que estaba desamparada, sabía que ella no podía cegar esos campos, solamente recoger los sobrantes, sabía su condición. Pero cuando vos, que es una figura de Jesucristo, la ve en humildad, la toma. Y entonces, vamos a leer ahorita
le permite estar en su campo. Fíjate, dice ahí el versículo 6, dice, y el criado, estoy en el capítulo 2, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes coger y juntar a los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que cieguen, y ciégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y bueno, continúa ahí diciendo, entonces, en ese momento, Ruth halla gracia delante de los ojos de Booz, del que era el dueño de esa tierra, de esa parcela. ¿Qué fue lo que llevó a Booz verla? Su humildad, que sabía ella la posición que tenía. Para que tú y yo podamos llegar a Cristo, necesariamente tuvimos que ser humildes, reconocer como Ruth que estábamos desamparados, que no teníamos parte ni heredad como Ruth, que si nosotros hubiéramos seguido en esa condición hubiéramos estado perdidos. Es lo único que el Señor necesita. No es una obra de justicia con lo cual podamos alcanzar la salvación, sino que es una obra de humildad con la cual el Salvador nos puede dar la salvación. Segunda de Crónicas, acompáñame, 7:14. Cuando justamente el pueblo de Israel se había desviado, había pecado, fíjate que es lo único que el Señor les pide a su pueblo, es lo único. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer su pueblo? Si se humillare mi pueblo sobre el cual el nombre es invocado. Dice, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Arrepentimiento. Es lo único que necesitamos. Así como Ruth había adquirido esa nueva identidad. ¿Y sabes en qué momento la adquirió Ruth? Cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento es cuando ella ya había formado parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Solamente por la fe. Lo que estaba haciendo de espigar los campos, de recoger en los campos las espigas, era un fruto de que había entendido quién era y de quién era ahora su pueblo y quién era su Dios. Las obras no nos hablan, sabemos que dice Efesios 2 del 8 al 9, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos cómo Ruth, en ese encuentro hacia su redención, se encuentra con su Redentor. Booz, te platico ahí un poquito, era un pariente redentor, porque él tenía la responsabilidad, fíjate, tenía la responsabilidad de rescatar cuando un pariente cercano había perdido todo, estaba en extrema pobreza. Él tenía la responsabilidad de rescatar, de comprar esas tierras y redimirlas. Redimir es comprar, redimir esos campos, pero también a toda esa familia. Entonces, por eso digo que Booz es una figura de Jesús, ¿no? El Levítico 25:25, no lo busques, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esta era una ley, y era la ley que estaba siguiendo Booz. Él estaba obedeciendo. ¿Cuál es el paralelo con nosotros? Cristo, como nuestro Redentor, nos buscó, nos protegió y nos dio una herencia. Colosenses 1:13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino de su amado, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Es decir, Ruth había salido de Moab, había llegado a Belén,
y había dejado toda su vida pasada. Ahora, para tener una nueva identidad como el pueblo de Dios, yo te pregunto, ¿qué cosas de tu pasado no has querido dejar? ¿Qué cosas de tu pasado aún estás luchando? En esas cosas tienes que decidir ser parte del pueblo de Dios, tener esa identidad, porque sabes, la identidad la tenemos desde un principio, pero hay cosas en nuestro pasado que aún nos siguen identificando con lo que antes éramos, y eso ya lo somos. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, pero aún seguimos arrastrando ese pasado, y hoy tenemos que vivir con esta nueva identidad como pueblo adquirido de Dios, dice la palabra, ¿no? Como real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Hoy nosotros somos una nueva criatura, y así como Ruth, nosotros hemos sido redimidos y rescatados, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora fíjate algo importante, Ruth no llegó así nada más con vos para que la pudiera redimir, sino que ella hizo una petición de remisión. Ahí en Ruth capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículo 9. Te platico un poquito la historia hasta llegar a este versículo. Ruth sigue yendo cada día a buscar a los campos, a espigar, y había un momento en que hubo una fiesta de la cosecha, donde al final cosechaban, y entonces todos los hombres celebraban, y Noemí le dice, ¿sabes qué? Ve al campo donde está vos, el pariente redentor, y le dice, acuéstate a sus pies para que Él te redima. Y fíjate, dice el versículo, me voy desde el 8, dice, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Te voy a leer un poquito más atrás, desde el 3:1. Dice, después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Tú te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando éste se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Dice, ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, y le dijo, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres mi pariente cercano. Esta era una señal que ella había hecho, decir, necesito que me redimas. Fíjate, vos ya la había escogido por su humildad, por su sencillez, y porque ella reconocía quién era, que estaba perdida, que estaba desamparada. Él la escoge y la deja empezar a estar en sus campos, pero para redimirla, ella tuvo que mostrar esa necesidad. Y eso es lo que pasa justamente con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, si bien la salvación es por obras, sí tenemos que hacer algo nosotros. Lo único que tenemos que hacer es, como te decía, es humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, te necesito que me redimas, necesito que me salves. Eso es lo que estaba haciendo Ruth. Llegó a los pies de vos, necesito, de lo que le dijo con eso, necesito de tu redención. Ahora, ¿eso la hacía ella merecedora? No necesariamente, porque no era del pueblo de Dios. El que nosotros vayamos a Cristo reconociendo nuestra necesidad de Él y reconociendo nuestra vida pasada de pecado, eso sería suficiente o nos haría merecedores de ser redimidos, rescatados. No, porque la salvación no es por obra. Tuvo que morir Jesús, tuvo que derramar su sangre, tuvo que comprarnos por precio de sangre. La salvación la tenemos por gracia.
por fe nada más, pero sí es necesario que al menos nosotros como Ruth digamos, Señor, redime, necesito de ti, es lo único que Él nos pide. Entonces, viendo vos la humildad de Ruth, decide redimirla, rescatarla, y entonces, pero fíjate lo que hace. Había un proceso. Él no solamente decidió, sino que tuvo que pagar. Fíjate, en el capítulo 4, ahora vamos al capítulo 4, versículo 9 y 10. Él, cuando la acepta, dice, ok, te voy a redimir, pero fíjate lo que hace. Dice, me voy desde el 8, dice, entonces el pariente dijo a vos, ok, ¿qué es lo que tenía que hacer? Perdón, te lo voy a platicar para no irnos, no tardarnos. Él lo que tenía que hacer es ir y proclamar con un grupo de testigos que él iba a redimir esa tierra y que también iba a redimir a Ruth como su esposa. Pero había un pariente antes, o un pariente más cercano. Entonces dice, yo tengo que hacer las cosas bien. Voy con ese pariente y le digo, oye, está esta heredad, están estas tierras de Elimelech, de sus hijos y una de sus esposas. ¿Quieres comprarla? A ti te corresponde. ¿Quieres comprarla? Pero tienes que casarte con Ruth. Y dijo, no, yo no puedo hacer eso, tómala tú. Entonces él llamó a un grupo de varones, de testigos, y entonces dice aquí el versículo 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Pelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él muere en la cruz, hubo testigos. Él cuando desciende al Seol, Él descendió a proclamar la victoria de entre muchos testigos. Ahí fue cuando derrotó a Satanás. Y lo que hizo Jesús es, entre muchos testigos, por mi sangre redimo a este pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Tú y yo. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Lo que hizo vos es la figura de lo que hizo Jesús, de lo que iba a hacer Jesús en un futuro. Él nos redimió y nos compró. Él no pagó a lo mejor oro, plata, joyas como lo hizo vos, sino Él con su sangre preciosa nos redimió. Eso es lo que hizo este pariente redentor. Y es lo que hizo el Señor por nosotros. Así que, para ir cerrando, ¿cuáles son los resultados de la redención de Ruth y de su nueva identidad? Ruth y vos, fíjate, Ruth y vos tuvieron un hijo, se llamó Obed. Este Obed fue el abuelo del rey David. Fue el abuelo del rey David. Fíjate cómo la decisión correcta, puesta con los ojos correctos en lo eterno, en Dios, trajo bendición a esta mujer, a Ruth, para toda su familia, a diferencia de Elimelech o de Lot. ¿Qué otra cosa fue el resultado de la redención de Ruth? Ruth era una extranjera, pero fue incluida en la genealogía de Jesucristo. De Ruth viene el rey David, y del rey David viene Jesús. ¿Te das cuenta? Y viene de una mujer que no era del pueblo de Dios, era una gentil. Entonces, ¿te das cuenta? Nosotros somos gentiles también, pero ahora pertenecemos al pueblo de Dios por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo Dios puede cambiar la vida de una persona? Aunque de manera natural no era heredera, por la sangre de Cristo, ahora somos herederos en Cristo Jesús. No solamente la bendición se quedó en los judíos, ahora también en el pueblo gentil, porque, ya no el pueblo gentil, ahora somos un mismo pueblo, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Dios transformó su dolor de Ruth en propósito y su pobreza espiritual en una herencia. Así que, ¿cuál es la enseñanza con la que nos quedamos, familia? La gracia de Dios no tiene fronteras.
Ruth no era israelita, pero fue alcanzada porque alcanzó la misericordia de Dios. Nosotros éramos un pueblo extranjero, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos un real sacerdocio, una nación santa. 2. Aprendemos que Cristo es nuestro pariente redentor. Él asumió nuestra deuda y nos dio una nueva identidad. Hoy, como creyentes, ya no podemos estar tomando las decisiones como el mundo las toma. Hoy nuestras decisiones deben nacer de nuestra nueva identidad, de ser hijos de Dios. Otra cosa que aprendemos, la fe y la humildad y la obediencia abren las puertas de bendición. Ruth confió y Dios cambió su destino. Cuando tú tomas decisiones, no solamente viendo en tus circunstancias, viendo lo que el mundo te dice, lo que las amigas, la comadre, el vecino te dicen, no, sino cuando tú tomas las decisiones conforme a tu nueva identidad, consultando a Dios, pidiendo consejo, yendo a la palabra de Dios, entonces tus decisiones se alinearán con el propósito que tiene Dios para tu vida y entonces vendrá bendición a tu vida. Conclusión, la historia de Ruth, si tú lo ves, es un cuadro profético del Evangelio. Vemos a Ruth, que es una figura de nosotros, vemos a Boaz, que es una figura de Cristo, y vemos cómo aún viniendo de un trasfondo difícil y complicado como lo tenía Ruth, el Señor la redimió, el Señor nos redimió a nosotros, nos dio una nueva oportunidad de vivir para tomar ahora buenas decisiones. Ya no quedarnos como lo hacíamos antes, tomando malas decisiones conforme el mundo nos dice que debe ser y cosechando las consecuencias de esas malas decisiones, sino que ahora en Cristo podemos tomar buenas decisiones conforme a su palabra, conforme a nuestra nueva identidad. Ya no somos hijos del mundo, somos hijos del reino de los cielos. Cristo, nuestro voz, nos buscó, nos amó y pagó el precio para redimirnos. Ahora tú y yo como Ruth tenemos un nuevo hogar, una nueva familia, una nueva identidad y una nueva herencia de Cristo Jesús. Las decisiones que tomemos de aquí en adelante, familia, tienen sí o sí que cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar. Crear un futuro para ti, para tu matrimonio, para tus hijos. Ya no podemos vivir igual. Hoy hemos sido rescatados, aceptados y adoptados por la gracia de Dios. Que hoy tu vida refleje tu nueva identidad que tienes en Cristo. No una identidad religiosa, sino un hombre y una mujer que toman decisiones primeramente consultando al Señor. ¿Qué es lo que dice Dios de esto? ¿Qué tengo que hacer? Y créeme que si eso lo haces, vas a traer bendición a tu vida. Vas a traer bendición a tu vida. Abundancia espiritual y, ¿por qué no también abundancia física y material? Porque el Señor no se queda con nada. El Señor te bendice para que tú lo bendigas y bendigas a otros. Así que bueno, vemos en Ruth esta imagen, este cuadro de nuestra vida, de nuestro camino a la redención, y vemos cómo, fíjate, cómo en este momento Ruth rompió con toda esa maldición generacional. ¿Te acuerdas lo que dice el libro de Éxodo? ¿No? Acompáñame para terminar, Éxodo 20. Y aquí acabamos de ver en esto cómo realmente tú puedes hacer un parteaguas en tu vida. Ahí en los 10 mandamientos, Éxodo 20. Fíjate, vamos a leer desde el 3, porque esto describe lo que era la vida de Ruth, pero también lo que era nuestra vida. En Éxodo 23, en los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es lo que hacía Ruth. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Eso es lo que hacía Ruth y el pueblo moabita. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, y fíjate lo que dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La vida de Lot
el ancestro de Ruth, venía cosechando todo esto, toda la maldad. Y el Señor dice, yo visito la maldad de los hijos sobre sus hijos. Aguas, no dice que Él nos manda la maldición, no. Dice, yo visito, yo me mantengo viendo, ¿no? Pero fíjate lo que hace con aquellos que deciden cambiar su vida, su identidad. Dice el versículo 6, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Acá dice que visita la maldad hasta la tercera generación. Y dice, hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Pero sin embargo, de los que le bendicen y de los que le siguen, dice que bendice hasta millares de millares. Para la bendición, Dios no tiene límites. Así pasó con Ruth y así pasó con nosotros. En ti, familia, en ti están las decisiones que vas a tomar. Acuérdate, las decisiones es lo único de lo que sí nos pertenece y nos vamos a ser responsables. Entonces, por eso, en ti y en las decisiones que tú tomes en Cristo Jesús, va a venir bendición para tu vida y para la vida de tus hijos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a través de tu Escritura cómo es que tú trabajas, Señor. Cómo es que tú nos buscas en todo momento y en todo tiempo. Y aunque vengamos de familias donde tal vez había pecado, familias donde tal vez habían cometido errores, o tal vez desde mi propia vida, que estaba alejado de ti, Señor, tú me muestras hoy que si soy humilde delante de ti y me arrepiento de mi vida pasada, de mi mala manera de vivir, hoy tú, Señor, me puedes redimir. Hoy tú puedes redimirme, Señor, y darme una heredad que no merezco, que no me pertenecía, pero que por tu gracia tú me la das, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos bendices, Señor. Gracias, y te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos a elegir siempre bajo tu voluntad, que no decidamos más sobre lo que el mundo dice o lo que el mundo hace, que no decidamos bajo las circunstancias cuando no hay fe, Señor, que podamos decidir creyendo en tus promesas, en lo que tú has prometido para nosotros, porque tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo puede, Señor. En ti confiamos, Padre. Ayúdanos a tomar siempre buenas decisiones. Gracias por ser tan bueno y por siempre desear solamente lo mejor para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.